Muy buenas noches. Seguramente habrán escuchado muchísimos análisis en relación a lo que sucedió este domingo. Aquí muchas voces han dado su mirada, su pensar, sus reflexiones de la Argentina que empieza a reconstruir un camino de esperanza. Yo lo que quiero compartir con ustedes es un manojo de ideas, pero también un manojo de convicciones que estoy convencido que en estas elecciones se pusieron en juego. Estoy convencido. Y quiero decirles, para arrancar hoy, algo que ya saben, pero que vale la pena después de esta gran elección que hizo Unión por la Patria, Sergio Massa, Axel Kicillof. Quiero decirles que son 30.000. Quiero decirles que este pueblo dijo nunca más y era cierto. Quiero decirles que los órganos de nuestros niños y nuestros niños no se trafican. Quiero decirles que los padres debemos hacernos cargo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Quiero decirles que sí, que San Martín es el padre de la patria. Quiero decirles que la salud pública y la educación pública no son una mercancía, son un derecho. Quiero decirles que las Malvinas son argentinas y que la lucha por la soberanía es irrenunciable. Quiero decirles que no todo vale uno en la Argentina y quiero decirles que la democracia está viva. Y no es que la democracia está viva porque ganó el candidato de Unión por la Patria, sino que la democracia está viva porque fue la democracia toda, con el voto popular que le puso un límite claro al fascismo. Lo decíamos antes, sin ningún plurito, y lo repetíamos hoy. Era necesario este primer objetivo. Este objetivo que era decirle aquello que sintetizó muy bien y que fue premonitorio en aquel debate donde Sergio Massa le dijo a Javier Milei: hasta acá llegaste, Milei. Y eso indicaron hasta el momento las elecciones que vivimos este domingo. Porque estoy convencido que el voto Unión por la Patria es un voto que no solamente apuesta a un modelo de país, sino que es un voto que es profundamente democrático. Como también estoy convencido que los votos que fueron al Frente de Izquierda, Miriam Bregman, es un voto democrático. Como estoy convencido que el voto de Schiaretti es un voto democrático. Y estoy convencido que gran parte, la mayoría, sin duda, del voto de Juntos por el Cambio es un voto democrático. Por lo tanto, si sumamos esos votos, no en términos numéricos, sino también en términos simbólicos, la Argentina le dijo al fascismo que no iba a tener lugar y que las discusiones que nos queremos dar como país, como sociedad, no es volver 40 años atrás, no es repensarnos cómo nos vamos a vincular unos con otros. Pensar que Milei dijo en su cierre de campaña, dijo, tardamos 40 años en atravesar este desierto y hasta aquí llegamos. Los 40 años de democracia, lo reflexionábamos la semana pasada. Bueno, luego de ese desierto que cruzaron los libertarios, se encontraron con millones de argentinos y argentinas, con matices ideológicos, con matices en la lectura de este presente, que les dijo, sí, todo bien, pero la democracia no es un desierto, ¿eh? La democracia es el lugar en donde podemos beber el agua que hace falta para vivir con mayor dignidad. Y eso quiero confesarles, es mi mayor alegría. Mi mayor alegría es que aquella fe que habíamos expresado que tenemos en nuestro pueblo, insisto, con los matices y las diferencias, iba a terminar venciendo. Los libertarios tocaron todos y cada uno de los puntos medulares de la democracia. Los pusieron en duda todos. Y la democracia generó su propio anticuerpo con los votos que hicieron reventar las urnas en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en Tucumán. Y podríamos poner muchos ejemplos. ¿Qué pasó? Hoy hablaba en el programa de radio, en Radio 10, hablaba esta tarde con el diputado Ricardo López Murphy, que dio un análisis muy aceptable y muy respetuoso, por cierto, de cuál fue su mirada, ¿no? Y sin caer en lo que él dijo, porque me parece un análisis válido, él planteó que le cuesta mucho entender el resultado de la elección.
Me pareció sincero en lo que dijo y me quedé reflexionando. Hay un sector hoy de los libertarios y hay un sector hoy de Juntos por el Cambio que no pueden entender el resultado de las elecciones. Y la verdad es que, claro, es muy difícil entender aquello que uno no mira, ¿no? Aquello que uno no recorre. Y debe haber un montón de motivos. Pero sin duda el primero tuvo que ver con defender la democracia. Y después tuvo que ver con que hay un voto que me da la impresión, me puedo equivocar, pero me da la impresión que es un voto que está madurando en la Argentina. Que es un voto que dice, sí señores, la realidad económica de este país es muy difícil y no está bien. Y sabemos la pobreza que tenemos y sabemos lo que falta. Pero también sabemos que esta realidad tiene como base el desastre que hizo hoy la mano derecha de Milei, Mauricio Macri. Hay un voto que dijo que pese a la realidad dolorosa y pese a los sueños y a los deseos que este gobierno no cumplió, tiene muy en claro dónde empezó el problema. Por eso, Juntos por el Cambio, esta elección tan pobre. Porque la Argentina tiene memoria. Porque mayoritariamente la Argentina tiene memoria. Y se puede leer también de que se entendió que Sergio Massa aprovechó ese doble rol de ministro de Economía y de candidato y te llevó adelante medidas que ustedes dirán es para paliar. Sí, pero llevó adelante medidas que tienen que ver con construir lo que viene, no con destruir lo que está y de lo que está bien hecho. En la Argentina hay algo que me parece que empieza a cambiar. Todos sorprendidos, ¿cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires haya ganado Axel Kicillof después del caso de Insaurralde? Y uno dice, quizás, porque hay un voto que empezó a entender que un dirigente político, 2 o 10, no importa, que lleva adelante un hecho de corrupción o que lo podemos calificar como corrupto, no significa que toda la política sea corrupta. Claro, estaban acostumbrados que un par de tapas de los diarios, que un par de zócalos de algunos canales de televisión, que algunos dirigentes políticos que eran columnistas de esos canales de televisión, desde ahí sostenían las denuncias, estaban acostumbrados que con eso alcanzaba para subir o bajar a cualquier candidato en una elección. Y se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que no, precisamente porque quizás hay un aprendizaje democrático a estos 40 años, que es oportuno tener en cuenta. Que hubo una ciudadanía que pudo diferenciar y que pudo decir, ya sabemos que Sergio Massa tiene los índices de inflación que tiene, pero también sabemos que este proceso empezó en otro gobierno y también sabemos que se han tomado medidas. Pero lo más importante es que cuando tuvo que elegir la mayoría de los argentinos dónde estaba la esperanza, más allá de la disconformidad, dijeron la esperanza sigue estando acá. La esperanza sigue estando por un modelo de país que distribuya la riqueza, por un modelo de país que lleve adelante algunas discusiones que será de la mano de un proceso de unidad nacional, como dijo Sergio Massa. Bueno, habrá que definir qué políticas van a terminar conduciendo esa unidad. Pero mi profunda satisfacción, más allá de un resultado electoral, tiene que ver con este dique de contención. Hay algo, no sé quién para decirlo, pero realmente lo quiero compartir. Hay algo que es la sensación que a uno le ha recorrido estos días. Hicimos bien, argentinos y argentinas. Hicimos bien en parar el fascismo. No pueden tener lugar expresiones tan violentas, expresiones tan de odio, expresiones tan contradictorias, expresiones tan antidemocráticas en este momento de nuestro país, ni en ningún momento. La democracia echó a andar y no va a detenerse. Tendrá que mejorarse porque una democracia con una realidad social tan dura como la que hoy vivimos es contradictoria. Y lo sabemos y aquí lo decimos. Pero esos barrios que la están pasando mal, están empezando a entender que por supuesto seguirán denunciando, seguirán reclamando, seguirán exigiendo como corresponde, pero saben a dónde. Y este es el proceso que empieza en la Argentina. Falta el balotaje y no hay que adelantarse y hay que trabajar y hay que poder multiplicar ese discurso, ese lenguaje de esta nueva etapa que puede comenzar en la Argentina, para que se acerquen muchos de los que todavía no fueron a votar. Pero hubo 3 millones de personas
que sumaron los votos a Unión por la Patria. Y esos 3 millones de personas me da la sensación que no se llamaron engaño. Estábamos en un lodo todo manoseados, teniendo que desde aquí, desde este estudio, tratar de desarmar las mentiras de Milei. Sin embargo, todos decían que era algo que llegaba para no detenerse más. Y una vez me lo habrán escuchado decir, cuando le dije, a mí me preocupa mucho más Milei en términos culturales que en términos electorales. Todos nos llevamos una sorpresa con el resultado de las PASO. Sumó un poquito más. Ahí quedó. No podemos garantizar que sea su techo. Lo que sí podemos garantizar para reafirmar esa apuesta es que los argentinos estamos madurando políticamente. Y aquí empezarán entonces los desafíos. Los desafíos para los partidos políticos y los espacios políticos, porque la discusión de hoy no requiere mucho análisis. Lo dijo hoy en la entrevista excelente de Gato Silvestre a Leandro Santoro, un Leandro Santoro que tuvo una decisión de un enorme coraje político, pero además una decisión que puso más allá de su deseo individual, más allá de su propio recorrido como militante y dirigente político, puso por delante el proyecto colectivo. Ese tipo de decisiones son las que van a hacer grande la Argentina que viene, pero decisiones a partir de ese modelo de país. Y esto nos tiene que dar esperanza. Habrá críticas, habrá descontentos, habrá sapos o no sapos, lo discutiremos en su momento. Ahora, en este momento, uno tiene que decir, no pasaron. Y es muy sano que no hayan pasado. Es muy sano. Y hay algo que tiene que ver, si se quiere, no me quiero extender más, con eso de lo familiar, con esos vínculos. Con esos vínculos que también la discusión que lleva adelante los libertarios lo quieren poner en duda, que son los vínculos humanos, el cuidado de nuestra infancia, de nuestra niñez, muy maltratada en el discurso de los libertarios, muy maltratada. A esa niñez le podemos decir que cuando tuvimos que defender la democracia en las urnas lo hicimos. Abracémonos a esa celebración, sabiendo que nos quedan pocas horas y después habrá que seguir dando la pelea. La pelea para definitivamente terminar con esta locura de un grupo de descerebrados políticos que se dicen libertarios y empezar a construir el país que todos deseamos. ¿Dónde está la esperanza? Está muy claro. ¿Dónde están las certezas? Está muy claro. ¿Dónde vamos a tener la posibilidad de profundizar, discutir, madurar y crecer como país? Está muy claro. ¿En dónde va a estar la industria? Está muy claro. ¿En dónde va a estar ese Estado articulando con lo privado en pos del bien común? Está muy claro. Ahora lo que tienen que marcar y posicionarse con claridad es la Unión Cívica Radical. Es momento de recuperar su historia profundamente democrática. Es momento de que lo hagan. Es momento, como lo expresó Miriam Bregman, de que la izquierda diga, señores, no son lo mismo, ya lo dijeron. Es momento entonces que sepamos que si sorteamos esta instancia vamos a tener una mejor Argentina. No tengo duda de eso. ¿Y saben qué? A esa gente con la que uno habla todo el día y se encuentra todo el día, le podemos decir con toda tranquilidad, sobre todo a esos pibes y pibas, que Milei decía que traficarlo era parte de una lógica posible, decirle tranquilos que paramos el fascismo. E insisto, como un argentino más, a buena hora, hicimos muy bien, le dijimos que no iban a pasar y no pasaron. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Dirigentes que creen que son dueños de la voluntad ciudadana se equivocan. El ciudadano va eligiendo de acuerdo a su estado de ánimo, a su expectativa, a su esperanza y a lo que le dé certezas. Lo que el mundo espera de la Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común. Lo que espera es templanza, lo que espera es multilateralismo, lo que espera es previsibilidad frente a la imprevisibilidad que puede resultar para cualquier país del mundo el encontrarse con dirigentes que plantean la ruptura del Mercosur, la ruptura de acuerdos con China, la ruptura con la Santa Sede siendo el Papa argentino, todas cosas que nada tienen que ver con
nuestra idiosincrasia y con los valores que representa el ciudadano medio argentino, no importa quién haya votado. Los dirigentes no somos los dueños de los votos, el dueño del voto es el ciudadano. Y cuando alguien pretende apropiarse de la voluntad del ciudadano, el ciudadano lo primero que hace es quitarle la confianza. Bueno, muy buenas noches, Buenas queridos noches. colegas, hombres y mujeres. Aquí estamos. Bueno, a ver quién arranca con su primer análisis y mirada de lo sucedido. Y esto que dijo Sergio Massa, ¿no? El voto siempre es el voto de la gente y va decidiendo en pos de la coyuntura, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo han vivido este resultado electoral? Primero con una gran alegría, de la misma manera que las PASO fue una sorpresa dolorosa. Esto de alguna manera evidencia una movilización social, un activismo, una necesidad por parte de un gran sector de la sociedad argentina de ponerle un límite, como bien vos decías, Fernando, nada más ni nada menos que al fascismo. Y el fascismo tiene una característica fundamental, que es la violencia. Y si hay algo ha expresado Javier Milei durante todos estos 2 años que ha sido instituido por determinados medios hegemónicos, es la agresión, la falta de respeto, la homofobia, la misoginia, la agresión física, el desprecio al otro, a partes distintas de la sociedad, como bien se decía, los católicos, a aquellos que creen en el medio ambiente. Es decir, tenemos un combo de un personaje que está contrastado con un candidato que ha mostrado no solamente una discursividad pacificadora, sino fundamentalmente también acciones que se orientan a esa pacificación basada en la justicia. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener 26 días, creo que quedan para la próxima elección, de una acumulación mucho mayor de Sergio Tomás Massa de cara a una segunda vuelta que esta sociedad y los argentinos nos merecemos en términos de construir a futuro algo mejor que lo que tenemos. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo que pensaba hoy, me acordaba de una de las últimas intervenciones de Cristina Fernández de Kirchner, a donde me había resonado mucho, pero mucho una frase, donde ella decía, bueno, probablemente esta sea una etapa, hay etapas para transformar y etapas para tranquilizar, y yo por lo menos había hecho en aquel momento la lectura de, bueno, evidentemente no es una etapa donde el kirchnerismo entienda que se puede transformar como en sus mejores años, la realidad política, la realidad económica, sino probablemente sea un momento de encauzar esas variables, de alinear los poderes reales, etcétera, etcétera. Pero quizás, reinterpretando aquellas palabras, ¿acaso la vicepresidenta también se habrá referido a la población misma? En lugar de, bueno, llamarla a un proceso transformador, sea una etapa de pacificar a esa sociedad. Y desde ese punto de vista es muy probable que haya sido, o los números lo están mostrando, haya sido un acierto este tono de Sergio Massa. Lo charlamos incluso en este programa en el último día cuando decíamos, bueno, hay alguna traza, hay algunas señales que muestran a esos dirigentes que les llega el momento y se muestran de una manera superadora. Me parece que si mantiene ese tono Sergio Massa y si mantienen los desatinos constantes Javier Milei, me parece que hay una parte de la elección que está resuelta. Déjame decir una cosa más, simplemente para el arranque del programa quería hacer simplemente mi pequeñísimo homenaje por el fallecimiento de Ricardo Iorio. Probablemente, desde mi punto de vista, el mayor poeta que dio la música pesada en este país y un tipo que a muchos nos marcó en términos de mirar la sociedad de determinada manera. Muy bien. Luana. Bueno, yo quiero hacer hincapié en algo que dijo Sergio Massa, que es agradecer al voto de las mujeres, ¿no? Las mujeres en su mayoría acompañamos a Sergio Massa por algo evidente, ¿no? Que es que el candidato, esta amenaza, ¿no? Que significa Javier Milei para todo, primero para el movimiento feminista, ¿no? Pero después para las mujeres en general, porque cuando vos ves los últimos episodios de estas internas de La Libertad Avanza, cómo tratan a las mujeres de sus propios espacios, donde las extorsionan con que van a mostrar material íntimo, donde las amenazan, ¿no? Como le ha pasado a Lilia Lemoine. ¿Qué esperás para las demás mujeres, ¿no? De los otros espacios y para las mujeres en general? Así que me
me parece que el voto organizado de todos los feminismos, de todas las mujeres, de todas las mamás, de gente que sencillamente ve que no puede dejar en manos de una persona que avale tanta violencia, ¿no? hacia las minas. Así que, bueno, las mujeres obviamente vamos a estar ahí para acompañar el voto a Sergio Massa y en contra de Javier Milei y su espacio fascista. ¿Qué tal, Fer? Bueno, yo creo que, a ver, es importante de acá al 19 de noviembre cómo se construye una nueva mayoría social, ¿no? Porque se necesitan 12 millones de votos, más o menos. Es decir, creo que no hay que tener una actitud 12 millones de votos, ¿para qué? Para ganar un balotaje y estar tranquilo, ¿no? O sea, es un arduo camino. Me parece que hay que saber que el partido hay que jugarlo, no hay que tener una mirada triunfalista, va a ser un partido duro. Creo que es importante en ese sentido todo lo que sirva para darle contenido a eso que Massa dijo comunidad nacional, ¿no? Yo creo que es importante eso, empezar a pensar en cuáles son las cuestiones concretas que necesita esa unidad nacional. ¿Para qué? Para no caerle en lo que pasó en el 2019, que se hablaba del acuerdo social y terminó siendo algo tan abstracto. Exacto. ¿No? Te hablaba de la mesa del hambre, que después terminaba haciendo la nada. Entonces yo creo que es al contrario. Hoy hay una oportunidad para decir, bueno, unidad nacional, más allá de los dirigentes o los partidos, significan estas 4 o 5 políticas de Estado en las cuales hay que seguir. Y me parece que en este sentido la narrativa de Sergio fue planteada en etapa. Uno dice, bueno, una primera etapa apenas arrancó en agosto diciendo estas son las medidas que voy a hacer. Una segunda etapa cuando él ya habla de lo que va a hacer, se asume como diciembre. Una tercera etapa incluso cuando habla del primer año de mandato, cuando dice voy a traer al Papa en el 2024. Entonces creo que hay una oportunidad para no solo ganarle a Milei en términos electorales, sino ganarle en términos culturales. Es decir, bueno, este es el límite, porque Milei atacó la justicia social, sinónimo del peronismo, la educación pública, bandera histórica del radicalismo, la democracia. Entonces me parece que tocó fibras muy sensibles de la sociedad. No dejó minorías que se pone sin en juego discriminar, también el futuro de qué tipo de sociedad vamos a estar construyendo. Bien, vamos a ver ahora el informe del 9 de Nepal sobre el cambio de Milei. Pero antes quiero decir algo. Yo también pensaba, hoy se rumoreó mucho que Milei se podía bajar o no. Son todos rumores, es como dice Nahuel. Hoy hay balotaje y seguramente habrá balotaje, se caminará hacia eso y se dará la pelea. Pero lo escuchaba hoy a Santoro con el Gato Silvestre y Santoro decía, hay que ir a balotaje y hay que ganarle el balotaje de la manera más contundente que se pueda. ¿Por qué? Porque enfrente tenés una síntesis de lo antidemocrático. Y me parece que una buena elección de balotaje dejaría las cosas claras por si alguno todavía sigue dudando que puede echar hacia atrás 40 años de historia. El 9 de Nepal y las contradicciones de Javier Milei. ¿Alguien puede sintetizar la idiosincrasia de un pueblo, el pensamiento de toda una ciudadanía? Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro del capital humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia. Lo llamamos igual, no nos importa. O sea, ¿qué me importa? Si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución, ¿qué me importa? Digo, ¿qué piensa? Digo, ¿qué piensa respecto a la teoría del valor? Me importa 3 rábanos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Qué linda moto, che, hermosa, ¿no? Con la sensación del viento en la cara. La carrocería sos vos en la moto. Te vas a matar, te das cuenta que te vas a matar. Pero la sensación del viento en la cara, la libertad, es hermosa. La verdad que no tiene baúl esto, no tiene nada, es una poronga. Quedó claro que Bullrich es una cáscara vacía, no tiene contenido, no sabe lo que hay que hacer, engaña a la gente, no tiene propuestas. ¿La llamaste a Bullrich? ¿Ella te llamó a vos? No, todavía no hemos hablado, pero... Pero no tenés problema. No, para nada, no solo que no tengo problemas, sino que hoy creo que fue Luis, que en una entrevista me preguntó si yo estaría dispuesto a recibir a Patricia dentro de nuestra estructura. ¿Y que sea Tabula rasa, es tabula rasa, Dios. que sea ministra de Seguridad? Por ejemplo, encantado de la vida. Era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Lester Mamone, la voz del pueblo, un artista que puede cambiar de opinión y adaptarse constantemente. ¿Macri te representaba en algo? Para nada, me parecía absolutamente repugnante. De hecho, lo he criticado desde el primer día. Consta en videos, consta en artículos. ¿Sabes por qué? Porque era un gobierno socialista. ¿Estás hablando con Mauricio? Sabes que tengo buena relación con Mauricio. Porque cada uno escucha la parte que quiere escuchar. Ah, una maravilla, entonces. No, es una porquería, es una inmoralidad. Y Macri también es un inmoral. Y te digo más. Sabes que tengo buena relación con Mauricio. Que no deje de hablar. Enfermo, hipócrita o marketinero. Lester Mamone opina lo que opinan todos y cada uno de nosotros.
Muy bueno lo de 9 de Nepal. A ver, hay un colega, ahí tenemos un tuit, creo, ¿no? Nacho Girón, que en su tuit está informando, dice, bomba de final del día. En este momento, el expresidente Mauricio Macri está reunido con Javier Milei. Todo dicho, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a analizar esto, lo vamos a charlar entre todos, qué es lo que se viene, qué armados se vienen. Y qué es lo que yo estoy esperando de la Unión Cívica Radical. Ahí tengo depositada. Sí, de la Unión Cívica Radical está dando bastantes señales acerca de que no quiere saber nada con ir detrás de Javier Milei en esta aventura, porque entiende también que no solo es detrás de Javier Milei, sino detrás de Mauricio Macri. Imagínate que otra vez, tantos años de furgón de cola de Mauricio Macri, imagínate serlo de furgón de cola de Mauricio Macri, siendo Mauricio Macri la atracción también de Javier Milei. Ya sería una capa tras capa de postergaciones que me parece que es un partido que tiene una historia que no lo merece. Tengo también la impresión de que está atravesando una encrucijada muy severa a Javier Milei con todo esto de la apertura, el tono, porque probablemente haya una porción muy importante de su electorado que haya comprado un Javier Milei irritable, un Javier Milei irascible, un Javier Milei anticasta, a los gritos. Y escucharlo como el auténtico gatito mimoso del que hablaba Miriam Bregman. Tenía razón, Miriam. Sí. Yo no sé si fractura el núcleo duro, porque muy probablemente los núcleos duros estén ahí hasta el final. Pero me parece que hay una cantidad de gente que llegó al fenómeno Milei hacia el final comprando ese tipo de actitudes que probablemente no lo tenga tan claro. Muy bien. Sí. No, a ver, no, Fer, me parece una cuestión, ¿no? Digo, la última semana de Javier Milei fue muy mala en términos de campaña, que es la semana que la gente más ve o más presta atención, ¿no? Recordemos que gran parte de su equipo salió a decir barbaridades. Bueno, ahora el tema es qué pasa si pasa lo contrario. Es decir, si Javier Milei arranca una campaña moderada, donde Macri, Bullrich y un sector del establishment le empiezan a dar, digo, entre muchas comillas, racionalidad. Me parece que ahí va a haber un doble desafío por parte de Massa, que yo creo que ahí es bueno tener presente lo que pasó con Macron en Francia y lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no? Es decir, en esos momentos las extremas derechas se moderaron, en su momento Le Pen termina la campaña recontra moderado, y ahí tuvieron la capacidad de poner de nuevo la contradicción democracia o autoritarismo. Bien, ¿no? Déjenme sumar a nuestro invitado y seguimos reflexionando todos juntos. Está aquí Diego Giuliano, ministro de Transporte. ¿Cómo le va, ministro? Bueno, su mirada, su análisis, decirle que la verdad que la medida que se tomó de las tarifas con o sin subsidio ha impactado, fue parte de la discusión de los últimos días de la campaña. ¿Siente que fue así? Sí, fue así porque uno de de las condiciones fundamentales de la democracia moderna es lo que se llama la información esclarecida. Claro. Es decir, que la sociedad pueda tener sobre su mesa los datos necesarios para decidir hacia dónde va. Sobre todo conocer el impacto que tiene sobre su propia vida, la de su familia, la de la sociedad en general, las decisiones que toma la urna. Entonces nos pareció, ese día lunes, feriado, hicimos una conferencia de prensa contándole a los argentinos, a las argentinas, que tenían la opción a partir justamente de la semana siguiente de optar. Quienes no quieren los subsidios, y se ratifica permanentemente en el caso de Milei de que no va a sostener ningún subsidio. Bueno, quienes no quieren los subsidios, que pueden empezar ahora observando el impacto sobre la propia vida. Claro. Y entonces quedó muy claro que la tarifa del transporte, en el caso del micro, del bondi, son 700 pesos. Quiero agregar una cosa ahí, mucho, Fernando, sí, con claro. respecto a esto. Yo, según algunas hipótesis, corregime si vos pensás lo mismo, esa campaña que se hizo de esclarecimiento implicó casi entre 2 y 3 puntos en las elecciones, porque fue un golpe muy fuerte en el bolsillo hipotético de los trabajadores, sobre todo, que son la mayoría de nuestro país. ¿Considerás que tuvo ese impacto? Yo creo que fue importante que justamente corrió un velo. Se dicen cosas permanentemente, se cruzan, se contradice. Estoy escuchando justamente las opiniones que va desplegando el candidato Milei, pero claro, cuando uno observa en carne propia, en primera persona, que el impacto de lo que se dice ligeramente, sin fundamento, en realidad que hay un concepto, ¿no?, que es propio del liberalismo ortodoxo, le diría ideas que están ubicadas
ancladas en el siglo XIX y XVIII. Cada día es más para atrás. En ese concepto, el subsidio es un regalo, es una liberalidad. Claro. Y nosotros pensamos exactamente lo contrario. El subsidio al transporte tiene un sentido social muy profundo. Le propongo que veamos lo que dijo Milei precisamente, creo que fue esta mañana, sobre el tema del transporte. El boleto de tren y de colectivo va a valer 1.100 pesos, No, eso como es dijo falso. Massa. No, eso es falso. Eso es falso. Ahí también es una gran mentira lo que plantea Massa, ¿no? Porque fíjese esto, Eduardo. Los subsidios nos cuestan 4 puntos el PBI. O sea, todo, boleto, luz, gas, todo. 4 puntos del PBI. ¿Y cuánto nos roba el gobierno con impuesto inflacionario? 8 puntos el PBI. Quiere decir que nos da un peso por un lado, pero nos saca 2 por otro. Es decir, es una mega estafa. Entonces hay que tratar de lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, o sea, alguien las tiene que pagar. Ahora, o usted la paga de manera directa o la paga de manera indirecta. Entonces, ya sea, es cierto, la tarifa es más baja, pero le están rompiendo la cabeza con el impuesto Pero inflacionario. si usted asume, ¿va a ser de 1.100 pesos? No, es falso, porque en realidad eso es un cálculo que no contempla todas las mejoras que nosotros vamos a hacer. Fíjese, mire esto es muy importante. Porque esto caló muy hondo en la sociedad. Sí, ya lo sé, pero fíjese cómo mienten. Mire esto, nosotros una de las cosas que vamos a eliminar es el impuesto a las ganancias reinvertidas. O sea, explíquelo fácil. Sí, yo sé que es complejo, pero... Usted es un economista, catedrático, pero la gente que vota... Ya lo sé, pero bueno, la tarifa, ¿sabe de qué deriva la tarifa? De lograr que los ingresos estén mapeados con los costos. Si yo le hago una pregunta, si yo le elimino el impuesto a las ganancias reinvertidas, sus ingresos, sus ganancias, suben un 50%. Entonces eso limita fuertemente la suba de precios, porque en realidad lo estoy compensando con baja de impuestos. Es decir, lo que estoy diciendo es que el ajuste lo tiene que pagar la política, no la gente. Como ellos no están dispuestos a que lo pague la política, entonces asustan a la gente con eso. Bueno, ¿alguno quiere traducirlo? Sí, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Javier Milei es, le va a ampliar el margen de rentabilidad a las empresas de transporte, de modo tal de que en un rapto de generosidad no quieran transferirle, es decir, quieran transferir esa mejora al boleto y no quedársela a ellos. A mí me tiene harta ya este tipo, es una esquizofrenia total, dice, no vamos a sacar un comunicado, no vamos a sacar subsidios, ahora dicen voy a sacar todos los subsidios. La gente tiene que saber que sin subsidio el boleto le va a costar 700 mangos el bondi y 1.100 pesos un pasaje de tren. Y hay gente que se toma dos bondis, un tren. O sea que si vos sacás la cuenta, es imposible para cualquiera. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, ver. simplemente quiero que explicar una cosa clave, que el problema de fondo es que quiere que sus amigos, los ricos, paguen menos impuestos. Ese es el gran tema de fondo. Ahora, hay algo que tomo, que usted decía, ministro, que me parece sustancial. Cuando la sociedad tiene información, y con esa información puede leer cómo va a ser su propia vida, tiene un impacto. Digo, lo advierte el propio colega del otro canal, que dice, tuvo mucho impacto esa medida, pero tiene que ver con la información. Bueno, incluso técnicamente está errado Milei. Está errado, pero en su propia salsa, en lo técnico. No es una posición de un economista contemporáneo. Está ubicado en un museo de las ciencias económicas. ¿Sabe por qué le digo? Porque, y lo explico rápidamente, esa cuenta que él hace es una cuenta absolutamente falsa. Hoy lo que se plantea en general es la rentabilidad social del transporte. Claro. Y el transporte, cuando uno, a través de un subsidio, como pasa en la mayoría del mundo, en todo el mundo el transporte tiene subsidio, de alguna manera tiene un efecto colateral. Porque al que trabaja, al que estudia, al que tiene que ir al médico, el transporte en ese caso dinamiza la economía. Entonces no es lo mismo con transporte y sin transporte. Y cuando usted tiene un transporte subsidiado, usted sube más gente al colectivo, usted sube más gente al tren y logra eso de dinamizar virtuosamente la economía. La cuenta de él, que es la cuenta de lo que entra y lo que sale, digamos, el frío asiento contable, es un error, no es técnico y no está hoy en ninguna escuela de la economía moderna. ¿Por qué? Porque cuando usted transporta a un trabajador,
no solo beneficia al trabajador, que tiene un acceso a la tarifa achatada en su curva por el subsidio, mucho más, posible. También, de alguna manera, beneficia al empresario, al que tiene una pyme, porque se le transporta su fuerza laboral también de una manera subsidiada. Todo esto dinamiza la economía. Mucha gente, con esa cuenta que hace Milei, que la verdad es incomprensible, cómo va de un discurso al otro y finalmente termina con un tema de la política, para salir de ese teorema que no le salía por ningún lado. Digo, es no comprender el sentido social que tiene el transporte. Y lo que, mire, lo han dicho en varias cosas. Con Aerolíneas Argentinas le han dicho lo mismo. Y Aerolíneas Argentinas agrega al PBI 6.000 millones de dólares, pero porque activa la economía, el turismo, activa el comercio. Entonces, es una cuenta errada, incluso desde lo técnico, Fernando. Muy bien. A ver, hoy tomó una decisión, se dio a conocer una decisión muy importante de Leandro Santoro, de decir que no va a competir en el balotaje. Habló Sergio Massa respecto a esta decisión de Leandro Santoro y, por supuesto, el mismo Leandro Santoro acá en C5N lo hizo. ¿Qué opina de la decisión de Leandro Santoro? Que es muy valiente y muy sensata. Valiente porque siempre están los que dicen que de alguna manera eso de hay que pelear hasta el final, qué sé yo, pero la verdad es que el resultado es 49-80 con las urnas, digamos, que faltan cargar. No, en todo caso lo charlé con Leandro y le planteé que era innecesario poner a la ciudad en un gasto electoral de semejante magnitud con una elección que ya estaba definida. Lo voy a convocar a Leandro para que sea parte del equipo de campaña de acá a la elección de segunda vuelta, y si soy presidente lo voy a convocar para el gobierno. Gracias. ¿Al gabinete? Gracias. Es doloroso, pero creo que fue la decisión correcta, no fue una decisión personal, fue una decisión colectiva de toda la fuerza. Por ahí conviene contarle a la gente cómo se dio el proceso. Obvio, sí. Vos sabés que nosotros no teníamos no teníamos boca de urna, pero sí tuvimos mesas testigos. A las 7:30 más o menos me dicen que las mesas testigos nuestras nos habían dado una buena noticia y una mala. Entonces digo, bueno, decime la mala. Y Jorge está en 50,1, me dice. Y la buena es que tenemos 32 puntos, una elección histórica. Muy bien, sí. Bueno, la verdad, yo fui al búnker preparando el discurso para felicitarlo a Jorge. Pero cuando arranca el recuento vemos que no daba 50, sino daba 49,6. Entonces ahí tomamos la decisión de pedirle a la gente que nos espere. Por eso también mi rostro, muchos me decían, ¿por qué tan buena elección? Porque fue una situación muy difícil. Pero puedo asegurar que fueron de las 48 horas más difíciles de mi vida. Porque yo soy consciente que hay mucha esperanza, mucha ilusión. Y para mí cuidar el estado de ánimo también de nuestra gente era muy importante. Yo sé que hay mucha gente que quería que diéramos la pelea hasta el final. Yo mismo, mi familia, mi mujer, mis hijas, o sea, la gente que construyó conmigo el programa, estaban todos con la expectativa de ir igual. Pero después, como te decía, primero la patria, después el movimiento, nosotros nos dimos cuenta que era un contexto muy difícil, porque yo tendría que ir a buscar el electorado de Marra en contra del PRO, mientras Sergio tenía que hacer el procedimiento contrario. Exacto. ¿Qué le pareció esta decisión, ministro? ¿Una decisión acertada? Mire, ha sido tan explícito, la verdad que Santoro, con una posición de humildad, de serenidad frente al resultado, me parece que ha sido acertado, que ha sido también democráticamente bien sostenida la medida. ¿Por qué? Porque la decisión que ha tomado, y esto que también él analizaba, ¿no? Como además como candidato, pero también como un actor político, la necesidad también de sostener una cuestión de espacio. Hoy estamos también disputando la presidencia de la República en un balotaje, y lo que él decía era muy claro, ¿no? Veía direcciones contrarias en lo que era la estrategia. Me parece que ha sido humilde, sereno, inteligente y apropiado al momento histórico que estamos viviendo. Diego Giuliano, gracias por venir, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen? A mí me parece que hay algo que es clave, que lo dijo Santoro, que es la discusión, más allá de lo que él tenía que ir a buscar. La discusión está en el balotaje, y un Santoro puesto como dispositivo para ayudar a sumar votos en la ciudad en pos de ese balotaje, terminaba siendo mucho más necesario que dar una pelea que seguramente en los números ya estaba casi cerrada.
Fer, digo, a ver, me parece que es algo, lo que hizo Leandro es una cuestión muy importante, digo, es un referente de una nueva generación y tomó una decisión que fue muy sensata y muy valiente y que también hay que ponerlo en este contexto, o sea, sí, hizo una elección muy buena, o sea, 32%, en una primera vuelta, muchos digo, en un legisladores contexto muy complejo, se metieron 10 legisladores, comuneros, en todas las comunas, entonces digo, me parece que eso es importante y sobre todo que logró mostrarse que la fuerza política no es solo una oposición, sino que puede ser una alternativa. Y esto me parece que no es lo mismo ser una oposición que solo denuncia que ser una alternativa que puede gobernar. Porque la campaña estuvo centrada en los temas de la ciudad. Esto hace mucho no se veía, digo, estuvo centrada en los ejes de la ciudad, en lo que tenía que ver con la vivienda, lo que tenía que ver con los alquileres, lo que tenía que ver con los jardines, con las vacantes, es decir, con una propuesta del programa para los primeros 100 días de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue también un hecho muy importante, tener un programa que diga, bueno, ¿qué va a hacer esta fuerza política los primeros 100 días? No solo denunciar al PRO, sino qué hace los primeros 100 días. Bueno, me parece que eso es la verdad, obviamente con un recorrido que se viene transitando ya desde hace varios años, pero que me parece que pone en otro escenario. Yo creo que Santoro es el puente que este momento de la Argentina necesita hacia el regreso de la Unión Cívica Radical a la tradición nacional y popular, que estuvo expresado hoy día, nada más y nada menos, por una autoridad histórica del radicalismo como Freddy Storani, que dijo: Milei es un fascista. Cuando una autoridad, incluso su hermana, que es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, que mañana va a participar en una reunión del Comité Nacional en la calle Alsina a las 13 horas para evaluar en todo caso la continuidad, y otra reunión que hay mañana a las 18 horas de los gobernadores, que se plantean en términos de enfrentar la denuncia que ha hecho Javier Milei para destruir la coparticipación federal. Es decir, mañana tenemos dos reuniones claves y yo creo que es una gran oportunidad para que el radicalismo vuelva a ser parte de este contexto que nació con Alem, con Irigoyen, que tuvo obviamente Alfonsín y que merece estar del lado de la tradición nacional y popular y no con el fascismo. Mariano. Leandro Santoro fue la gran esperanza del peronismo para lograr un anhelo que se le ha hecho cada vez más urgente a las expresiones cercanas al peronismo, que es entrarle o romper la línea de flotación del macrismo como fenómeno político que es la ciudad de Buenos Aires. Cosa que no ha logrado, cosa que no va a lograr tampoco en esta oportunidad, pero que paradójicamente parece estar logrando Mauricio Macri en persona. Claro. Lo cual probablemente descargue un poco de a Leandro Santoro, que ha hecho realmente una campaña titánica, y a quienes lo han sustentado de esa carga tan pesada, porque me parece que objetivamente tiene que ser una labor del peronismo en algún momento abordar la ciudad de Buenos Aires y recuperarla para otro tipo de expresiones. No solo por una cuestión de capital político y capital cultural, sino sobre todo por una cuestión de capital presupuestario. Claro, la ciudad de Buenos Aires es auténticamente el dispositivo financiero de todo el PRO y por consecuencia en este momento es uno de los dispositivos financieros centrales para la campaña de Javier Milei también. ¿No? Me preocupa el Toro. El Toro cantando para mí fue uno de los aciertos más grandes. Vamos a extrañarlo y espero que lo convoquen para algún espectáculo infantil o algo, pues ese Toro la verdad que se lo va a extrañar. Sí, bueno, así ahora que zafó porque va a ser 30 y pico de grados estos días. Es verdad, es verdad. Vamos a meternos de lleno en lo que las reuniones del radicalismo. ¿Por qué? Porque uno piensa que va a haber, que hay un PRO que hoy suspendió la reunión que tenía porque explotaba de 1000 pedazos. ¿Sí? Hoy había una reunión pactada de los dirigentes del PRO y decidieron no hacerla. Hubo alguna comunicación entre algunos de ellos. Hay quienes dicen que Patricia Bullrich tiene ya una posición bastante más cercana a la de Mauricio Macri, de acompañar a Milei. Hay información que dice que Vidal, Santilli y Larreta, ahí lo estaban mencionando, no quieren acompañar de ninguna manera a Milei. Y la reunión que recién contábamos, ¿no? Que nuestro colega decía en su tweet que había una reunión en este momento. Ahora bien, va a ser muy importante la decisión de los radicales, porque hay una decisión que va a responder a la orgánica, pero hay otro que va a responder a lo que decía Jorge Elbon recién. Los gobernadores radicales, todo bien, con que si la discusión dentro de Juntos por el Cambio es más así o más no, pero después lo que tienen que gobernar son ellos, con un Milei presidente.
Y se juegan su propio pellejo por un capricho de Mauricio Macri, porque hasta ahora el acompañamiento es un capricho de Mauricio Macri. Vamos a repasar los dichos de algunos dirigentes radicales. Milei es un fascista y creo que nosotros no debemos hacerle la concesión de decir que es un liberal o un libertario. En realidad él responde a una internacional que se expresa como una nueva derecha en todo el mundo, que es global, y que él cultiva. Por ejemplo, su relación con Abascal, Vox en España, que también expresa la reivindicación del falangismo, del franquismo. Ha participado de actos en España con la consigna volver al 36, es decir, antes de la Guerra Civil Española, que tuvo más de 1 millón de muertos y que terminó con la República, y que fue el prolegómeno del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tiene relación con Giorgia Meloni, que es la expresión del fascismo en Italia, pertenece al movimiento social italiano que fundó Giorgio Almirante, que era ministro de Benito Mussolini, es decir, más claro imposible. Cultiva una relación de amistad con Bolsonaro, que expresa el pensamiento más reaccionario y conservador y fascista también en América Latina. Por lo tanto, que sea antirradical, para mí es un mérito. Bueno, yo creo que el partido llegó, ha pasado 10 años casi, Jorge. No es que fue hace un año, el acuerdo que tenemos nos hizo hace un año, 10 años. Mucha agua ha corrido bajo el puente, muchas cosas han ocurrido. Yo creo que es necesario de dar un debate para revisar la decisión que se tomó en el 2015. La Unión Cívica Radical, sin perjuicio del respeto que me merece la gente del PRO y todo pensamiento democrático, no tiene absolutamente nada que ver, desde el punto de vista programático, ideológico, sin perjuicio de las desviaciones que históricamente ha sufrido cada partido, con lo que está pensando el PRO. Yo creo que, bueno, la mayoría de los radicales están deseando de que se dé este debate para que el radicalismo, bueno, piense en otras alianzas o recupere su identidad. No tenemos nada que ver con el PRO. Bueno, ahí está, ¿no? Advirtiendo que puede haber un quiebre con el PRO y para recuperar su identidad. Ya, yo creo que están las cosas claras y además de la tradición popular en la cual fue inscripto y fundado la Unión Cívica Radical, está obviamente el odio que expresan los ultraliberales, conservadores y fascistas a los radicales. O sea, es de los dos lados, no es solamente por un tema programático, ideológico, como estaba diciendo recién Ricardo Alfonsín, sino por el lado de la agresión permanente que ha establecido contra el resto de los radicales el propio Milei. Digamos, ahora, después, volviendo al teorema de Baglini, que dice que cuando podés tener la oportunidad de cierta responsabilidad te moderás, en el mismo momento que estaba haciendo el discurso de finalización, dice, vamos a terminar tabula rasa, vamos a empezar de nuevo, y dice que hay un sector de la sociedad que es un grupo político criminal. Entonces digo, esa tabula rasa es media rara, ¿no? Es rara, Mariano. ¿Qué expectativas te genera la Unión Cívica Radical en este contexto? Mirá, me parece que es más una cuestión por descarte que de convicciones. Yo creo que hace muchos años que la Unión Cívica Radical está liderada por aquellos que entendieron o decidieron que el lugar del partido era ponerse de nuevo como furgón de cola de una expresión política que tenía vocación de poder, a diferencia del propio radicalismo, que había perdido esa percepción, ese pulso de la cercanía con el ejercicio del poder, producto de, bueno, un historial recurrente de no finalización de mandatos, de cierres muy controversiales de sus gestiones, etcétera, etcétera. Y quisiera ver en los próximos días cómo va a operar la posibilidad muy concreta de que aquellos que planteen, bueno, no vamos a apoyar a Milei, asuman la situación de despoder. Y todos esos dirigentes, como Gerardo Morales, como Negri, etcétera, etcétera, han dicho una y otra vez que necesitan sentirse cercanos al poder. Yo querría ver si son capaces de dar ese salto. Bueno, muy bien, nos despedimos. Los cuentos me están empujando los cuentos, ¿eh? No quieren que los leas, no quieren que los leas. Esos cuentos. Bueno, mañana
Mañana nos encontramos. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 11 aquí para hacer otra vez junto a ustedes Sin Lugar para los Débiles. Chao.